muchos y muchas se estarán preparando, como lo decíamos a propósito de Chayanne, para el 14 de febrero, ¿no? Ha ido cambiando esto del Día del Amor, si el Día del Amor y la Amistad. Eso yo creo que es una idea de algún solterón traumado nomás. Pero... o porque todo tipo de amor es válido y es bonito. Y eso sí, ya ahí te la compro, puede ser. Pero efectivamente ha cambiado la forma en que se manifiesta el amor, no solo en el 14 de febrero, sino que en términos generales, lo hemos hablado más de alguna ocasión aquí, las distintas alternativas que surgen, por ejemplo, a través de que hoy día existen plataformas de citas y encuentros y conceptos que uno no conocía antes, como el poliamoroso, por ejemplo. Pero hay especialistas que se han preguntado cómo ha cambiado el amor en tiempos de la inteligencia artificial. El de la IA. Exactamente, y eso es bien interesante porque efectivamente hay cambios, aunque usted no lo cree. Incluso la inteligencia artificial podría conseguir su pareja ideal. ¿En serio? ¿Están así? La académica MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, especialista en performance digital, y análisis de data mining e implementación de estrategias digitales, Laura Flores, está con nosotros precisamente para hacer este análisis. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, Laura. Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Súper atentos a esto, porque intrigado. Exactamente, nos llama la atención. ¿Es cierto eso que a través de una aplicación y con la inteligencia artificial hoy día uno podría tener más facilidades de encontrar a la pareja ideal? Bueno, lo que hoy está pasando y ya estamos viendo en práctica es que algunas incluso aplicaciones que hoy son bastante populares y utilizadas por las personas cuando se empieza a buscar pareja, como un Tinder o un Bumble, ya están empezando o ya están incorporando inteligencia artificial dentro de su plataforma para poder alimentar el algoritmo que te ayuda a buscar pareja dentro de su red. Entonces lo que estamos viendo es que a través del uso de inteligencia artificial, estas herramientas hacen cruces y análisis de datos en torno a nuestro comportamiento, desde el tipo de foto a la que le damos like o el tipo de contenido que compartimos, hasta las fotografías que nos detenemos más tiempo en mirar o algunos intereses que puede detectar este algoritmo que tengo en común con otra persona, y ayudarme, entre comillas, a hacer ese proceso de match más rápido o de mejor calidad. Lo que estamos viendo no es que la inteligencia artificial esté reemplazando como la conexión humana que se espera tener cuando uno empieza una relación de pareja, sino que te ayuda, entre comillas, a ser más eficiente en la búsqueda de esa persona, entendiendo toda la gente que existe en la plataforma online con la que me podría conectar a través de un Tinder o de un Bumble. La inteligencia artificial ayuda a que esos matches sean, entre comillas, de mejor calidad. Entonces, este término de eficiencia, que es generalmente la palabra que más usamos cuando hablamos de inteligencia artificial y cómo nos ayuda a escalar en procesos, acelerar tiempos, etcétera, ya no se relega solamente al mundo del trabajo o de la productividad laboral, sino incluso a cómo establecemos relaciones interpersonales. Y ahí ya se empieza a cruzar como todo esto de cómo el algoritmo te puede ayudar a buscar una pareja. Sí, pues nada te garantiza que va a haber después de la persona que acabas de conocer, así que, pero tener un adelanto y un avance siempre es bueno, Cris. Sí, claro, y ahí en esa medida, Laura, claro, nosotros hablamos de inteligencia artificial hoy día, antes se hablaban de aplicaciones, antes se hablaban de otras cosas, a lo que voy. Citas a ciegas. Claro, las tecnologías en general siempre te van a ofrecer algunas cosas que después del tiempo como que las termina ajustando, ¿no? Pero no es algo tan nuevo, la tecnología es nueva, pero que la tecnología de una u otra forma se utilice para todo, no es tan nuevo en ese sentido. Totalmente. Bueno, la idea justamente de estos avances tecnológicos es apoyarnos en distintas aristas de nuestra vida, no solamente en una. Y bueno, el mundo de las relaciones interpersonales es algo que quizá se veía más lejano o más de ciencia ficción, pero efectivamente, como dices tú, siempre los seres humanos hemos buscado usar la tecnología. De hecho, claro, antes las personas se conocían no por aplicaciones móviles, y hoy lo que vemos en realidad es que cerca de un tercio de las parejas que comienzan una relación hoy lo están haciendo a través de una plataforma digital. Entonces, efectivamente, es esa búsqueda o ese apoyo del ser humano y esa interrelación
relación entre el ser humano y la tecnología, que bueno, al menos a mí en lo personal me parece muy fascinante y muy interesante cómo se desarrolla, que hoy en día ya vemos también que se aplica a esta nueva tecnología tan democratizada como es la inteligencia artificial. Ahora es súper interesante porque a lo mejor para uno que nunca ha utilizado estas plataformas de citas, por ejemplo, en nuestro caso, uno dirá, ya, pero le están poniendo color si no están así. Ojo, porque al 2023, más del 55% de los adultos jóvenes habían usado una aplicación de citas. Y el mercado global de aplicaciones se valoró en el 2024 en 12.37 mil millones de dólares. O sea, ha crecido un poquitito. Se proyecta que para el 2032, esa cifra aumente a los 25.25 mil millones de dólares en inversión, en participación y etcétera. Entonces, uno tiende a entender que efectivamente hoy lo está usando un público y un espectro bastante más amplio. No necesariamente a lo mejor para encontrar pareja, el amor de tu vida para el resto de la existencia, a lo mejor algunos para tener una relación más casual, otros para tener una relación sexual puntual, pero ese espectro también se ha ido ampliando. O sea, incluso es un mercado tan grande que justamente llama mucho a la innovación y a la experimentación. Hoy en día ya se está hablando no solamente de cómo la inteligencia artificial ya se utiliza para entrenar estos algoritmos que te ayudan a generar estos match, sino además se habla incluso de experimentos de, por ejemplo, llegar a utilizar realidad virtual o VR para tener encuentros iniciales con este primer filtro que te hace la IA. Entonces, ¿cuál es la idea? Que eventualmente entre todo este mar de personas que pueden existir y que la IA te puede sugerir como posibles matches o parejas, las personas puedan utilizar un avatar, o sea, ni siquiera yo misma, sino tener mi avatar de IA que vaya, conozca a esta persona y haga este primer filtro, cosa de generar esta primera conexión antes de verse en persona y nuevamente ser más eficiente con el tiempo. Entonces es bien de repente loco pensar en esas posibilidades, pero es lo que efectivamente se conversa en esta industria y hacia dónde apunta. Y cada vez esa línea entre lo que es tecnológico y lo que es humano efectivamente es una brecha que se va como acortando, una línea que se va volviendo más gris, pero que sin duda al final del día esto, aunque busque este tema de generar eficiencia, rapidez, de ayudarte a encontrar más rápido a la persona o de mayor calidad, se sabe o se entiende que apunta al final a nuevamente la conexión humana, que bueno, ahí es algo ya todavía al menos irreemplazable por la máquina y que al final, como decía Cristian, es una tecnología que nos ayuda como a acercarnos, a encontrarnos, pero que no reemplaza finalmente la conexión y la calidad de la relación. Y eso es lo que se busca. Claro, Laura, entre los no sé, desafíos o temas que siempre quedan ahí con cierto murmullo, ¿no? Con cierto ruido como para siempre aclarar, me imagino que la veracidad de las interacciones es un tema, ¿no? Que yo coincido, tú hiciste muy bien ahí el hilo respecto a la explicación, pero ese punto siempre me genera todavía, pero pasa en plataforma y qué sé yo también, pues, ¿no? Que es un desafío eso, el de acercarse a la autenticidad, digamos, de las interacciones. Bueno, totalmente. Cada vez, esto desde que apareció el Internet, es más fácil que una persona pueda mostrar una realidad o una faceta distinta, claro, a la que finalmente es. Eso es un riesgo en general, en todas las relaciones, pero también se ve un potencial riesgo en el mundo de las relaciones como más digitales o online. Claro. Es algo y el tema de la IA también viene muy de la mano con generación de contenido, muchas veces generación de fotografías que no necesariamente terminan reflejando lo que realmente es la persona. Entonces hay riesgos y el llamado también siempre es a utilizar las tecnologías de manera responsable, a verificar de alguna manera la información que estoy obteniendo y bueno, que aunque la primera conexión pueda ser o vaya a ser digital o incluso acercada por una inteligencia artificial, por supuesto que la idea es que
haya una instancia donde yo también conozca a la persona y bueno, ahí también ya hay otro tipo de recomendaciones que quizás sale un poco más de mi expertise, pero que tiene que ver con que si te vas a juntar con alguien que conociste online, claro, bueno, ojalá sea en un lugar público, seguro, avises a tus conocidos que vas a estar en tal lugar, como finalmente temas de autocuidado y de protección que quizá ya se salen un poco de lo que estamos conversando, pero que también sabemos que es un llamado al uso responsable de la tecnología que siempre hacemos. Claro, eso siempre es relevante, así como cuando hacemos las recomendaciones para las estafas que pueden ser virtuales, que en este caso de las citas también hay un montón de estafas que se pueden hacer. Ojo, incluso se usan muchas de estas plataformas a veces para vender y traficar droga, entonces hay que tener cuidado en ese mundo virtual. Cuando ya se va al mundo real también hay que tener los cuidados pertinentes. Estamos conversando con Laura Flores, académica MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, especialista en performance digital. Laura, a propósito de desafíos que mencionaba Cristian, le estaba dando vueltas, no sé si tal vez sea una mirada más sociológica, pero también implica un desafío para quienes trabajan en esto de darle datos e información a la inteligencia artificial, porque ese algoritmo, por ejemplo, me va mostrando, de acuerdo a mi navegación, un mundo cada vez más limitado. Y voy a poner un ejemplo. Yo le he contado al auditorio, estoy en mi etapa de SOA coreana, que veo series coreanas, y el otro día me apareció una sugerencia coreana de citas con hombres asiáticos. Sí, claro, obvio. Y yo ni siquiera he andado buscando ni uso plataformas ni nada, pero me apareció porque seguramente esta SOA está viendo muchas cosas coreanas, pues démosle un asiático. Y eso de alguna forma también empieza a limitar el rango que uno ve, ¿no? Porque te entrega solo información respecto a ese input. A lo mejor me estoy perdiendo, no sé, a los colombianos, a los españoles, a los italianos, un poco en caricatura lo digo, pero a lo que voy es que te va cerrando a ese universo, que es lo que hacen los algoritmos, restándote de un montón de otras oportunidades, de un montón de otras experiencias, que en el caso de las personas que quieran buscar parejas a través de estos sistemas, también puede tener su claro oscuro, ¿no? Y ahí para los especialistas viene el desafío de cómo irlo sacando de ese registro tan cerrado. Totalmente, sí. En realidad, bueno, incluso en nuestra empresa, nosotros a nivel global hacemos un estudio de tendencias anuales. Y desde hace varios años venimos hablando de un concepto que es la burbuja algorítmica, que es justamente lo que tú describiste. O sea, al final estos algoritmos aprenden tanto, no solamente de lo que nosotros declaramos, porque yo puedo mostrar una faceta en el mundo digital, pero este algoritmo además tiene acceso a información que yo quizás no comparto. Por ejemplo, yo quizás no le doy like a una publicación, pero sí me detengo mucho tiempo a verla. Y eso el algoritmo entiende que es una señal de que me interesa. Entonces va aprendiendo no solamente de la información que yo declaro, sino además de comportamientos que quizás no son declarados. Por lo tanto, por ese lado, lo positivo es que su nivel de conocimiento de nosotros mismos es tan alto que en teoría debería acercarnos, y lo hace, acercarnos contenido o personas, en este caso cuando estamos hablando de citas, que van a ser de nuestro interés o afines. Pero sí existe, y eso en todo ámbito, no solamente en el mundo de las citas, sino también en el mundo incluso de cómo se va a estructurar nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión del mundo, sí se ve influenciada porque efectivamente llega un punto en que no me sirve mucho esta red para poder descubrir algo nuevo. El algoritmo solamente se asegura de mostrarme contenido que sabe que me interesa, porque su finalidad también es que yo me quede en la red, en esa plataforma la mayor cantidad del tiempo posible consumiendo contenido. Entonces va a priorizar mostrarme contenido que ya sabe que me interesa. Y en ese sentido es un desafío para las marcas, para las personas, el poder encontrar cosas nuevas, el poder descubrir a través de estas redes, porque llega un punto en que el algoritmo me va a mostrar realmente que es seguro o que ya es probado que me va a interesar. Entonces, es cierto, y de hecho en este mundo como del mundo del amor y de las citas y las relaciones interpersonales, también existe como esa reflexión de si este es un proceso que efectivamente debe ser optimizado por una máquina, porque cuando hablamos de eficiencia es súper duro, es como algo súper, ¿no?, medible, claro, no cero sentimental, por así decirlo, o emocional. Entonces también el tratar las relaciones interpersonales como un proceso que se optimiza y de manera digital, efectivamente corre el riesgo de reducir o mermar la conexión humana,
que por supuesto es algo que tampoco queremos perder. Claro. Entonces hay que mantenerse en este equilibrio de la IA y las plataformas digitales me ayudan en muchos aspectos, pero efectivamente la curiosidad humana, el poder descubrir algo nuevo, probablemente no se me va a quedar corto esa plataforma y esos algoritmos para poder descubrir. Sí, sí, por eso me tengo que ir a vivir a Corea o Italia. ¿Qué hago otra si tengo que seguir mi algoritmo? Sale más fácil. Pensaba en cómo nos educamos, digamos, ¿no? Tecnológicamente, plataforma o inteligencia artificial, como sea, pero desde el punto de vista de los usuarios y usuarias, ¿no? Que muchas veces nos educamos a partir de que encontramos algo y empezamos como a explorarlo, no hay otra forma u otra manera. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Si efectivamente los usuarios y usuarias también tienen te demandan, digamos, permanentemente tecnologías nuevas también, o sea, consumen, aprenden, le dan una vuelta a tuerca y rápidamente buscan otra. Bueno, suele haber mucho movimiento efectivamente y en el mundo como de las grandes tecnológicas hay incluso como una competencia y una carrera entre qué red social o qué plataforma logra capturar mejor el tiempo y la atención de las personas. Claro. Y las personas en ese sentido también van demostrando cierta afinidad con métodos o maneras de descubrir contenido. Hoy en día, una de estas tendencias que les comentaba en el estudio global que tenemos de tendencias de consumidor en el mundo del marketing digital, una de estas tendencias habla mucho de cómo las personas esperan hoy en día que las redes sociales sean un punto de encuentro o descubrimiento de nuevos productos, de nuevas aficiones, de nuevos contenidos. Hoy en día hay una demanda y las personas esperan incluso que las marcas o las empresas los puedan sorprender a través de contenido y de contenido en el mundo digital. Entonces sí existe efectivamente esa demanda y por otro lado las marcas están constantemente buscando entender cómo funcionan estos algoritmos para poder crear contenido que no solamente le guste a las personas, sino que además le interese o sea bien detectado por ese algoritmo que lo va a acercar a la persona. Claro. Entonces, las relaciones que se dan entre los creadores de contenido, las plataformas, algoritmos y los consumidores finales es todo un fenómeno bien interesante porque al final, como te digo, cuando empiezas a crear contenido y a entender cómo funciona para poder acercarlo a la persona que quieres que vea ese contenido, te vas dando cuenta de que existen variables que no es solamente hacer un muy buen contenido y listo, como le gustó a la persona final, sino que todo este tema de cómo se distribuye el contenido en el mundo digital también termina influenciando el cómo lo tienes que crear. Entonces terminamos creando contenido no solo para las personas, sino también para las máquinas. Eso es súper interesante porque efectivamente se les va nutriendo de contenido y ese contenido no siempre es tan veraz. A veces lo que mostramos en las redes sociales, siempre decimos, muchas veces es una cantidad de cosas que no se ajustan a la realidad o que queremos mostrar como que somos de una forma y no realmente lo somos. Por eso hay tanto delito también informático que aborda a menores de edad. Por ejemplo, algunos pedófilos que usan las redes sociales precisamente para ello, para hacerse pasar por otra persona. Por eso hay quienes hoy día hasta buscan casarse con inteligencias artificiales o mantienen relaciones simplemente a través de las redes. Entonces, es un mundo con el que tenemos que aprender a sobrevivir y es interesante ver cómo nos tenemos que educar con lo que está pasando. Así que Laura Flores, académica, MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, especialista en performance digital, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, chao. Gracias, Laura.